clase pasada, bueno, las 2 clases anteriores estuvimos revisando únicamente el verso 61 y su significado, tanto literal como simbólico, ¿verdad? Aplicado a esta perspectiva desde la que estamos considerando este pasaje. Entonces vimos que Rebeca se levantó, que Rebeca montó el camello y que se preparó con sus doncellas para emprender este viaje. ¿Este viaje a dónde, hermanos? ¿A dónde iba Rebeca? A conocer a Isaac. Muy bien, Jorge. A conocer a Isaac. Iba a emprender este viaje. Y pues estamos aprendiendo de toda esta experiencia de Rebeca, ya durante varias semanas, tratar de aplicar la actitud que vemos en ella y las virtudes a través de un análisis muy minucioso de algunas palabras de las que hemos podido tomar algunas enseñanzas para aplicarlos a nosotros en lo individual, pero también como pueblo del Eterno y del propósito que el Eterno tiene reservado para nosotros en estos días, en estos los últimos días. Entonces, pues lo hemos estado haciendo todas estas aplicaciones a los tiempos que estamos viviendo, a los movimientos, grandes movimientos o religiones que existen en nuestros días y cómo cada uno de ellos pues va a tener su papel en la historia de la redención final. Y bueno, ya no vamos a revisar todos los puntos, pero precisamente la semana pasada nos quedamos con la idea de que Rebeca estaba ahora sí lista para emprender el viaje, como ya dijimos, e ir a conocer a Isaac, que ella pues ya había puesto todo de su parte, según vemos en el relato. Estaba tratando de apresurar ese casamiento y estaba dispuesta, ¿verdad?, a salir de su casa y a dirigirse a conocer a Isaac para ser injertada en una nueva familia y todo lo que esto significa. Ahora bien, vamos a entender entonces que Rebeca está ya pronto a conocer a Isaac, está acercándose a él, y vamos a considerar algo que encontramos en los versos 16. Nos vamos a regresar un poquito al verso 16 y al verso 43. Para ver en qué condiciones, en qué condiciones Rebeca se iba a acercar a Isaac, cómo se estaba aproximando a él. Obviamente de una manera literal, según lo que leemos aquí, y también vamos a hacer la explicación en lo simbólico. Entonces dice, Jorge, ¿nos sigues a leerlo? El 16. La muchacha era muy hermosa, una virgen a quien un hombre había tocado. Ella bajó al manantial, llenó su cántaro y subió. Muy bien. Ahí está. ¿Y el 43? Cuando yo estaba parado junto al pozo, dije, que la joven que salga a sacar agua y te diga, por favor, déjame beber un poco del agua de tu cántaro. Muy bien. Entonces, ¿alguna característica que vean en ambos versos que se repita o que esté relacionada? Ok, sí, pero una característica de ella, algo que, una descripción, un adjetivo acerca de ella. Hermosa, una muchacha. Virgen, muy bien. En el verso 16 la describe como una doncella o muchacha, virgen. En esta versión que yo tengo aquí, que es la Reina Valera. En alguna otra versión, ¿qué palabras vienen? En esta que ustedes hablan, que Rebeca era muy hermosa y además virgen, y un hombre la había tocado, bajó al pozo, llenó su cántaro y ya regresaba. Ok, entonces
dice, bueno, ahí la llama por su nombre, ¿verdad? Dice Rebeca y virgen. ¿Ok? Bueno, en otras versiones la palabra virgen que encuentran ahí o algún adjetivo similar. Aquí dice, y la muchacha era muy hermosa a la vista, virgen, y ningún hombre la había conocido. Muy bien, la Me llama muchacha. la atención que, o sea, hace como repetir, o sea, sí dijo que es virgen, y luego dice, y ningún hombre la Lo enfatiza. Ajá. Sí, como que, sí, como una doble repetición para hacer énfasis. O sea, podría decir solamente virgen y se entendía la idea, ¿no? Ok. Y luego en el verso 43 dice, sea pues que, aquí dice doncella en la Reina Valera. Dice, te ruego que ahora que estoy contra el mundo pase esto, que la muchacha que venga por agua y a la que yo le diga, por favor, déjeme usted beba un poco de agua de... Ok. Bueno, entonces ya vimos muchacha, doncella. Si se fijan, son palabras que también aparecían en el otro verso. ¿Cómo? Joven. Joven. Ajá. Ok, la joven. Muy bien. Entonces, esto es algo importante que se enfatiza de ella en estos dos versos. Y como decía el pastor, en un mismo verso, dos veces la idea de que era una muchacha, que era joven, que era una doncella virgen. Y las palabras que aparecen en el hebreo en estos versos son la palabra betulá, que se traduce como virgen, y este estaría en el verso 16 y en el verso 43, donde dijeron joven, muchacha, doncella, la palabra hebrea es alma. Alma, no alma, alma porque se pronuncia como con un acento en la última A, alma. Ajá, como alma en español, pero con un acento al final. Alma. Alma. ¿Ok? Esa es la palabra que aparece ahí en hebreo y el significado es mujer joven. Entonces las traducciones pues sí están correctas, son fieles al hebreo. Y en este sentido, en esta descripción que se hace de Rebeca, el escritor de este libro va a hacer una conexión con una parábola de Yeshua, donde precisamente aparecen estas mismas palabras, las palabras betulá y alma. O bueno, en el griego es la palabra partenois, pero pues es equivalente a las palabras hebreas que ya les comenté. Entonces estas mismas palabras aparecen en palabras de Yeshua. ¿En dónde creen, hermanos? ¿Qué se les viene a la mente al hablar de vírgenes o de doncellas? Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Relacionado con Yeshua? La palabra De las vírgenes. Ok, también la parábola de las doncellas o de las vírgenes. Bueno, pues precisamente con este pasaje es con el que el autor del libro va a hacer una conexión con Rebeca y esas doncellas que aparecen en la parábola. Entonces vamos a ir a esa parábola que está en Mateo capítulo 25. ¿Sí? Las 10 vírgenes o 10 doncellas. Las 10 vírgenes.
Ajá, es una parábola que Yeshua compartió y está a partir del verso 1 y hasta el verso número 13. ¿Sí? ¿Quién lo quiere leer? Fuerte, pero bien fuerte. Sucederá entonces con el rey. Dice, sucederá entonces. No. No, entonces ¿Sí? 25:1. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron su botella de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Acerca de la medianoche se oyó gritar: «Ya viene el novio, salgan a recibirlo». Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: «Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron: «No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismos». Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les contestó: «Les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos», añadió Yeshua, «porque no saben ni el día ni la hora». Ok, muy bien. Entonces, vamos a identificar ahí en esta parábola, pues, quiénes serían los personajes principales de esta historia. ¿Todos sabemos lo que es una parábola? Sí, ¿verdad? Ay, ¿no sabe? Bueno, Perla le va a decir lo que es una parábola. Que ella dijo que sí. Pues es una historia que nos trata de explicar o dejar un mensaje. Es un mensaje profundo que está explicado, reflejado en una historia más cotidiana o más sencilla. Ok. Personajes pues a veces ficticios, sí, pero pues para que podamos a veces a lo mejor comprender mejor, ¿verdad? Un mensaje complicado. Ok. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Sí le entendió, hermana? ¿Sí le? Entonces, no es una historia, a ver, ¿qué es real o no es real? No. ¿Sí sucedió esto? ¿Sí había muchachas vírgenes que llegó el esposo? No es una historia real. ¿Ok? Y como dicen, hay un mensaje ahí oculto. Pues no propiamente más sencillo, porque hay que buscarlo, ¿verdad? Y encontrarlo. Entonces no está así a simple vista, ¿sí? Entonces, puede ser que no sea una historia real, ¿verdad? Así con personajes, con nombres, pero sí son historias de cosas reales. Ah, ok, sí. Porque, por ejemplo, lo de las novias y todo, o sea, sí se usaba, sí era costumbre y todo, pero digamos que se tomaba una historia de circunstancias conocidas, familiares, para dar una enseñanza profunda. Bueno, Ok. siempre, pero sí, porque se puede entender como que si no era real, como si es algo Inventado. y no. Desde cero. Porque Ok. es como un sembrador salió a sembrar. Sí, o sea, el sembrador, sí hay sembradores, sí es un proceso para sembrar y todo. Pero es ficticio en el sentido de que no está hablando de alguien En especial. Ah, ok. Es como cuando se dice basada en hechos reales. Bueno, sí. No tanto. ¿No?
Es más como cuando dice que el Eterno utiliza algo así, creo que dice lo natural para explicar lo espiritual, procesos naturales que existían. Ok, bueno, ya nos quedó ahí más claro con los comentarios de todos. Bueno, entonces tenemos esta historia. ¿Por qué estamos haciendo esta conexión? Bueno, el autor del libro lo hace obviamente relacionado a la perspectiva que nosotros estamos estudiando este pasaje de la historia de Rebeca. Ya hemos dicho, lo estamos aplicando a nuestros días, a los tiempos finales. Entonces, Yeshua relacionado a eso habló acerca del reino y de la venida, su segunda venida, ¿no? Entonces hay una relación ahí en cuanto a los tiempos finales, pero la relación la toma también de las palabras que aparecen en el hebreo para describir a Rebeca y las que aparecen en esta parábola, que son las mismas, tanto Betulá como Alma, ¿ok? Bueno, ahora bien, ya vimos esta historia que se trata de unas doncellas vírgenes. ¿Cuántas eran? 10. 10. ¿Y cuál es la situación en la que se encuentran? Ok, va a haber apenas la boda, ¿no? Entonces ellas están esperando ¿a quién? Al novio. A los novios. A los novios. A los novios, sí, yo digo que son varios. Al esposo, dice aquí. Bueno, aquí dice al esposo o al novio. Bueno, entonces, cada una de ellas tiene algo consigo. ¿Qué es? Una lámpara. Una lámpara, ¿ok? ¿Y esa lámpara cómo funciona? Con aceite. Ok, muy bien, con aceite. Entonces, resulta que se quedan dormidas y a la medianoche se escucha que viene el esposo. ¿Y qué tenían que hacer las vírgenes? Tenían que mantener encendidas las velas, ¿no? Ok, mantenerlas encendidas y además, ¿qué dice ahí que Estar tenían que hacer? despiertas. Nada más estar despiertas, No, y mantener las velas. salir a recibirles, Ah, ok, ¿ok? No se les olvide esa parte. Ellas tenían que salir a recibirlo. Y lo enfatiza ahí, creo que en 2 ocasiones, que ellas tenían que, dice, desde el verso 1, que tomando sus lámparas, entonces ocupaban forzosamente la lámpara y también salir a recibir al esposo. Y luego dice otra vez en el verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y primero prepararon sus lámparas y ahora sí salieron a recibir al esposo. ¿Ok? Ahí está cada una de las cosas que tenían que hacer. Estar con su lámpara encendida y salir a recibir al esposo. Entonces nos habla de unas prudentes y unas imprudentes. ¿Cuál fue la diferencia entre unas y otras? Ok, el aceite, ¿verdad? La diferencia fue el aceite, que unas sí tomaron el aceite necesario y pues a otras no, se les olvidó. Muy bien, ahora en una parábola hay que tratar de entender estos personajes que aparecen, qué o a quién pueden estar simbolizando. Entonces, ¿a quién creen ustedes que puedan estar simbolizando las vírgenes? ¿A quién creen ustedes que puede estar simbolizando el esposo? A Yeshua. Bueno, primero desde la perspectiva que lo contó Yeshua, y ahorita hacemos la relación con Rebeca. De acuerdo como él lo está contando, ¿quién es el esposo? Él mismo lo dice. Él es el don. Yeshua dice, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y su regreso. Entonces, las vírgenes, ¿quiénes pueden ser? ¿Ok? ¿Ok? Las 10 tribus. 10 tribus, pueblo de Israel, personas, ¿ok? Que pertenecen al pueblo de Israel. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pueden estar representando las lámparas? Porque la diferencia, todas tenían una lámpara, ¿no? Entonces, ¿qué podrían estar representando las lámparas? La Torah. Ok. Se les ocurre, pues, porque a lo mejor lo están tomando de la misma Como la escritura, ¿no? Que nos hablan muchos versos de que menciona que la Torah, la palabra de Dios, es como una lámpara. Bueno, ok, es correcto esta interpretación también de acuerdo a lo que
el rabino escribe ahí en el libro, el autor del libro. Y la diferencia dijimos que fue el aceite. ¿Qué creen ustedes que puede estar representando el aceite? No, ya dijimos que la lámpara es la Torá. Y el aceite, lo que fue la diferencia entre unas y otras, ¿qué podría estar representando? Ok, bueno, no sé, yo les voy a decir lo que él escribía ahí y el por qué, pero ustedes pueden tener su opinión. ¿Quién? Bueno, unos dicen que el Rúa, ¿qué más? Ok, la obediencia. ¿Por acá? El estudio, ok. ¿Qué más? Las obras, ok, muy bien. ¿Quién más? El testimonio, todo eso. Ok, testimonio. Ok, santificación. ¿Quién más? ¿Alguien más? Están mejorando el sermón. Sí. Sí, está bien relacionado. Bueno, ya dijeron varias. Y pues todas en cierto sentido son correctas. De acuerdo a lo que el autor del libro explica aquí, el aceite es precisamente la obediencia a los mandamientos, ¿verdad? La lámpara, pues sí, es la Torá, pero el aceite que se deposita ahí es la obediencia a los mitzvot. Y ellos tienen pues varios escritos de conocidos rabinos que hablan precisamente de esto, de que tus buenas obras, entiéndase buenas obras, la obediencia a los mandamientos, pues dan como resultado la luz, ¿verdad? Entonces, ahí estaban, todas tenían, vamos a decir, ese acceso a la Torá, todos tenían su lámpara, pero no todos la hicieron brillar. Es decir, no todas las vírgenes pues estaban obedeciendo los mandamientos. Entonces ya dijimos, bueno, ellos tenían que tener su lámpara lista y encendida. Es decir, si estamos hablando que estas personas es el pueblo de Israel o las 10 tribus como dijeron, o personas que y estamos hablando del regreso de Mashiach, entonces esas personas que sí se están preparando, de acuerdo a esta interpretación, son aquellas que están obedeciendo los mitzvot, están obedeciendo y guardando los mandamientos, están realizando buenas obras. Y aquí nos habla, como ya les decía, que estas doncellas tenían que salir a recibir al esposo. Entonces, estas personas, de acuerdo a lo que estamos entendiéndolo, o nosotros tendríamos que entender que nosotros tenemos que salir al encuentro de Mashiach. ¿Ok? ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, ya relacionándolo con Rebeca, hemos dicho que Rebeca pues iba a emprender su viaje para conocer a su esposo Isaac. Y ella iba a ir a encontrarlo. Entendemos que Isaac no fue hasta allá por ella, sino que ella iba a ir a encontrarlo. Y en el verso siguiente vamos a ver que Isaac también salió al encuentro de Rebeca y que estaba listo para recibirla y para casarse con ella, ahí en ese mismo pasaje. Creo que es el verso 62. Sí, pero dice, venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Nebec y había salido a meditar en el campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Este verso lo vamos a analizar más en la clase anterior, cuando hablemos más acerca de Isaac y de cuál fue su preparación. Pero ahorita les adelanto. ¿Qué? ¿No es? Ah, ok. Les adelanto que Isaac también se preparó, al igual que se preparó Rebeca.
Pero no quiero que pierdan de vista esta idea de que así como las vírgenes tenían que salir a recibir a su esposo, así como Rebeca iba a ir al encuentro de su esposo, entonces nosotros también tendríamos que estar saliendo al encuentro con Yeshua. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también tenemos algo que tenemos que hacer. Y como ya habíamos comentado en las clases anteriores, muchas veces pues tenemos esa idea de que sí, Yeshua va a regresar, Mashiach va a regresar por nosotros y entonces ya todo bien padre y se acabó. Pero se nos olvida el salir a su encuentro, el salir a recibirlo, la parte que a nosotros nos corresponde y lo que podemos empezar a hacer o deberíamos estar haciendo desde ahora mismo para estar listos, para estar preparados, para cumplir con la parte que nos corresponde y ser esa virgen que fue sensata, que fue prudente. Entonces esa es la relación entre Rebeca y lo que ella iba a hacer de ir a conocer a su esposo y estas vírgenes que salieron a recibir a su esposo. Entonces, ¿qué es lo que te puede dar la preparación? El que tú puedas salir a encontrarte con el novio, pues ya veíamos los mandamientos. ¿Y cuál fue lo que diferenció a unas de otros? La obediencia a estos mandamientos. Dice aquí el autor en su interpretación, dice la calidad y la cantidad del aceite. Esa fue la diferencia, un aceite de calidad y una cantidad suficiente de aceite. Entonces entendemos que aquí se refiere a cumplir pues los mandamientos y los actos de bondad en buena calidad y en buena cantidad, con todo lo que sobreentendemos que esto significa. Entonces, en estas condiciones es que Rebeca se aproxima a su esposo como una virgen, como una doncella, es decir, pues con toda la disposición de hacer lo que a ella le correspondía, de cumplir con su parte y de obedecer la Torá, como ya habíamos visto que pues se le iba a entregar una vez que ella se uniera en casamiento con Isaac. Dicen que pues prácticamente Rebeca estaba cumpliendo lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel cuando el Eterno les da la Torá y que ellos dijeron, ¿qué palabras dijeron? Cuando le dijeron a Moshe que hablara con el Eterno, cuando les está pronunciando ahí las palabras, ellos dijeron una frase: haremos y oiremos o escucharemos todas las palabras. Entonces dicen que Rebeca prácticamente dijo lo mismo. Cuando ella dijo sí, iré, en esas palabras que ya hemos analizado, ella está diciendo lo mismo: yo voy a ir y voy a hacer y voy a obedecer y estoy lista para eso. Entonces esa era la actitud de Rebeca y en esas condiciones es que ella está pues lista para emprender su viaje, porque ahí apenas hemos llegado a la parte en donde se subió al camello y donde ya se lleva a sus doncellas y está lista para ir a conocer a Isaac. Hasta ese momento vamos en la historia y todo lo que, la preparación previa, ¿verdad? Que vimos y todo lo que esto significa. Bueno, y de ahí comentábamos la semana pasada algo importante respecto a Eliezer, porque fue Eliezer quien guió a Rebeca. Decíamos que el verso 61 dice: y siguieron al hombre, y el siervo tomó a Rebeca y se fue. Y ahí es donde decíamos que como que parecía que eran dos, pero que si eran dos o era uno. Y yo les decía que desde la perspectiva que presenta el autor del libro, pues está hablando del mismo Eliezer, pero como si él estuviera
ascendiendo como en un rango más alto de que pasó de convertirse en un simple hombre o a un siervo por toda esta situación y lo que él iba a hacer. ¿Y qué es lo que le da ese estatus en el que él alcanza, vamos a decir, hemos hablado mucho de alcanzar su plenitud, como cuando alcanzas ahora sí como que tu propósito? En donde aparece esto es donde dice que él, ¿qué hizo? Ya lo acabamos de decir. ¿Mande? ¿Sí? Se le asciende en el verso 61, ya acá en Génesis. Se asciende o alcanza un nivel superior de hombre a siervo al hacer ¿qué? Verso 61. Se levantaron, se montaron en los... Al tomar a Rebeca, de acuerdo a lo que dice ahí, que qué significaba tomar o a qué se refiere. En sí, ¿qué fue lo que él hizo? Sí, tomó el control del viaje, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más implica ese verso 61? Ya había como, O sea, hasta ahí vamos de que bueno, ya empacamos todo, ya estamos listos. Súbete al camello, llévate a las doncellas, y entonces ahí aparece que Eliezer fue elevado de hombre a siervo. como que ya cumplió con lo que se le había ordenado. Sí, pero no al 100%, porque ¿qué le faltaba? Entregarla. Pues la parte buena. O sea, le faltaba una parte importante, ¿no? Ahí todavía no se completaba la tarea. Tenía que llevarla sana y salvo hasta que se le entregara a Isaac y se hiciera la boda. Ahora sí ya cumplí, pero ahí todavía no terminaba, todavía era todo el camino de regreso. Entonces, ¿cómo se imaginan a Eliezer de regreso en ese camino? Ustedes, si fueran Eliezer, ¿cómo hubieran tratado a Rebeca? Era su responsabilidad. Era su responsabilidad. Imagínense, si era un viaje largo, ¿investigaron la tarea o nadie la investigó? ¿Alguien investigó qué tan lejos estaba Padam Aram de Canaán? No, pues googleé. A ver si le sale por ahí. Padam Aram. ¿No salía? Es que como que hay interpretaciones bien distintas uno del otro. A mí una me salía miles de kilómetros de Padam Aram a Canaán. Es que si... Es que yo me acuerdo desde la zona donde vivía Abraham, está más alejado de la península arábica, en donde se encuentra Canaán. Entonces, por ende, es como que es cruzar medio continente asiático desde Canaán, o por lo menos utilizando la geografía actual de Israel, de ahí hasta allá, por lo menos son una semana o más días de viaje, así a pie. Es que yo tengo entendido, bueno, a lo que yo encontré, que no podías hacer el viaje como que así, recto. Forzosamente el Eterno había llevado a Abraham como que por un camino, pues, un poco distinto, que no es así lineal. Pero fue el camino que el Eterno le señaló porque era el camino más seguro, de acuerdo a lo que yo encontré y de acuerdo a cómo estaba la región. ¿Sí? Sí, la distancia entre Padam Aram, donde fue a encontrar a Rebeca, y Canaán, donde estaba Isaac. Padam Aram. Dice Iván, él sabe más de geografía, que está muy lejos. Es que Ok. Sí, ahí yo también encontré uno que decía de 400 a 500 kilómetros. Otros decían que como no era lineal y el viaje estaba como que tenían que rodear, se llegaba hasta 1200 kilómetros, me parece, en otros comentarios que está. A lo mejor no vamos a encontrar obviamente la distancia ahora sí exacta. que la distancia exacta, pero pues nos damos una idea. Ya hablar de 500, de 1000 kilómetros, pues no está muy cerca, ¿verdad? No. Caminando en camello. aún así, porque es que no, ni modo que los hagas correr todo Sí, obviamente. Era una caravana larga, me imagino. Bueno,
Bueno, pues también Elías traía como 3 camellos de pura riqueza, así que pues también. No, quién sabe. No, más lejos, ¿no? Sí, como de ida y vuelta a Monterrey. Unos Sí. dicen 500, 400, otros 1200. ¿De aquí a Tampico? Ok. Sería. ¿Cuántos serán? 10 camellos. Y luego con camellos, las muchachas, ¿no? A mí me pareció así, 13 horas con 55 minutos. Pero en carro, ¿no? Pero no que ahorita el tiempo de este, porque es eso, pero yo, déjame le pongo el camello, a ver cuánto. 13 horas en carro. En avión. Me parece que en avión 3 horas y 25 minutos. Ah, ok, 3 horas. Bueno, pues es bueno, ¿verdad? Así como que pues jugar un poco con nuestra imaginación y ver ahí el mapa y darnos una idea de cuál pudo ser la situación. Por eso les digo que se hablaba, creo que es comentarios judíos que hablan como que este viaje fue algo sobrenatural y que el Eterno acortó el tiempo. Pero pues obviamente esto no lo encontramos aquí en la Biblia y no lo podemos dar por de que, ay, sí, así fue. Pero sí hay comentarios dentro del judaísmo que dicen que el Eterno obró de una manera milagrosa, sobrenatural, extraordinaria, como si ese viaje se hubiera cortado. Y Eliezer llegó más pronto, más rápido, perdón, cuando en su vida, y pues que él sabía que el Eterno iba a hacer lo mismo de regreso. Pero pues son comentarios. Y si no fuera así, pues ya nos damos una idea de que era algo largo, ¿verdad? Entonces, todo esto es para entender la responsabilidad que Eliezer tenía sobre Rebeca. Entonces, por eso cuando dice que la tomó ahí, era pues como que la tomó, como veíamos, con autoridad, porque la tenía que cuidar. Entonces, todavía no terminaba la misión, como ya vimos. Y entonces nos preguntamos, ¿a quién creen ustedes que puede estar representando Eliezer en estos días finales, en este panorama en el que estamos poniendo pues este relato de Rebeca? Ya dijimos que el remanente Rebeca es la semana pasada, aquellas personas que salen de la casa de Betuel y de Labán, ¿verdad? Que salen obviamente como gentiles o extranjeros de una casa de idolatría, de hechicería, de costumbres, tradiciones, todo esto. Entonces, ese es Rebeca. ¿Y Eliezer quién puede ser? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién es Rebeca? Rebeca es el remanente que sale de la casa de Labán y Betuel, literalmente, ¿no? Y dijimos que todo eso se puede estar relacionado con los que salimos de religiones que todavía tenían tradiciones, costumbres paganas. Si lo aterrizamos a como lo viene manejando el autor de cristianismo, pues a los que salen del cristianismo y todo lo que tiene que ver con el cristianismo como movimiento religioso, sistema religioso más bien, para dejar todas esas cosas atrás, para dejar su casa atrás y elevarse a un nivel superior, como ya habíamos explicado anteriormente. Ellos son Rebeca. ¿Y quiénes son Eliezer? Nosotros, Sí. los que ya conocemos. ¿Es persona o...? No, aplicado si Rebeca son las personas, todas las personas que salen del cristianismo, ya lo explicamos, de todo lo que salimos de tradiciones, ahí podemos entrar nosotros, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿quién sería Eliezer? Yo pienso que ella, a través de él, lo lleva al Padre. Ok. En nuestros días, aplíquenlo a lo que estamos viviendo. Hoy en nuestros días vemos miles de personas saliendo del cristianismo, dejando atrás su religión, cultura, tradiciones. El movimiento de raíces hebreas. Ellos son Rebeca. ¿Y quién es Eliezer? Nosotros, raíces
O sea, ustedes no son Rebeca, entonces. No, yo les pregunté, ¿ahí podemos entrar nosotros? Es pregunta, no. Es pregunta. A ver, vamos otra vez a aplicarlo, ¿verdad? Otra vez, vamos a concentrarnos. ¿Okay? Rebeca, el remanente, bueno, Rebeca, como lo vemos aquí en el pasaje, es una mujer que va a salir de casa de sus padres. Ya hemos explicado todo el contexto de Rebeca y aplicado a nuestros días, ya dijimos desde la semana pasada, es ese remanente de personas que sale, pues igual que Rebeca, que experimentó un proceso de salir de religión, de cultura, tradiciones, paganismo, todo eso, ¿verdad? En nuestros días. Ellos son el remanente llamado Rebeca y que están buscando, pues, algo mejor, algo superior, el obedecer, empezar a obedecer los mandamientos, el dejar todo eso atrás. Ellos son Rebeca. Y entonces, ¿quién es Eliezer? ¿Ok? Yo nomás les estoy preguntando para que pensemos. Yo ahorita les voy a decir cuál es la perspectiva del autor, pero me gusta que ustedes pues también piensen qué se les ocurre y compartan sus ideas. Bueno, ya tenemos una respuesta. ¿Quién más? Los Roe, los pastores, las personas que conocen. Los guías y pastores, dicen por acá. El Mesías. El Mesías. Pues nos falta Isaac, ¿eh? No se olviden de Isaac. Hay 3 personajes en esta historia. Si nos enfocamos solamente en las personas, ya dijimos que los camellos representaban el mal. Acuérdense, cuando dijimos que Rebeca montó sobre los camellos, representaban el mal, el pecado, y que ella iba ahora sí que a tomar el control del mal y del pecado. Eso representaba a los camellos, porque por ahí escuché que hablan de los camellos. Primera que defensa, nosotros somos Rebeca, ¿no? Si somos Rebeca, si somos. ¿Somos Rebeca o somos Eliezer? Pues, hermanos, pues estamos diciendo que Rebeca son aquellos que salieron de todo eso del paganismo y del cristianismo. ¿Somos nosotros? Obviamente nosotros somos parte del... ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? El remanente llamado Rebeca. O sea, nosotros Y somos cada punto que hemos explicado respecto a Rebeca lo hemos estado aplicando a nuestra vida. Que así como Rebeca se levantó, nació de nuevo, se decidió a dejar su casa, se preparó, iba a seguir, iba a guardar la Torá, se está acercando preparada, en una condición de virgen, todo lo hemos aplicado a nosotros porque nosotros somos parte del remanente llamado Rebeca. O ese es el llamado, ¿no? A ser parte de ese remanente. Entonces, ¿quién es Eliezer? ¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre? Ok, ya les voy a decir. De acuerdo a la perspectiva del rabino, ya hermanos, pongan atención, porque ya no lo voy a repetir. De acuerdo a la perspectiva del autor del libro, Eliezer es otro remanente que sale no del cristianismo. ¿De dónde creen? Pues del judaísmo. ¿Qué? Yo no escuché. Estaba cerca. Ok, ahorita lo voy a desarrollar la idea, ¿no? Recuerden, desde un principio empezamos hablando de Jacob, de Saúl, de Judá. ¿Qué es lo que tenemos en nuestros días? ¿Verdad? Estos son los movimientos más grandes. Es lo que parece que pues va a tener un papel importante y fundamental en nuestros días. Sabemos que esto se trata de Israel. Finalmente, Yeshua viene por su pueblo Israel, que va a estar conformado pues por personas que tanto sean judíos como salieron del cristianismo, como salieron de cualquier religión cristiana o denominación, ¿verdad? Él viene por Israel,
que finalmente son personas que cumplen con ciertas características morales. Recuerden que esto no es una cuestión física, ¿verdad? Entonces eso ya lo sabemos y lo conocemos. Entonces, esto que tenemos hoy en día, tenemos que analizar el panorama y ver entonces quiénes van a venir a formar parte de Israel y cómo podemos armonizar lo que está sucediendo y cómo podemos trabajar en conjunto. Y creo que todavía tenemos una mente, ¿cómo les diré? Que a veces choca con esa idea y queremos ver las cosas muy alejadas. O sea, acá estamos nosotros, acá está judaísmo, acá está cristianismo y en el otro extremo judaísmo, y todo se trata de Israel y cómo todos vamos a venir a formar parte de ese pueblo, ¿verdad? Entonces recuerden, también hablábamos de Jacob y de Esaú y de que Jacob se quiso mantener como que alejado de su hermano y no lo reconoció como tal, o no se acercó para poder rescatar a Esaú, decíamos, cuando hablábamos de estos dos, antes de irnos ahora sí que al atrás, hasta Rebeca. Y hablábamos de que ambos se necesitaban el uno al otro, ¿se acuerdan? Y dijimos que entonces judaísmo y cristianismo, que estaban representados por estos dos, se necesitaban el uno al otro. Entonces, en nuestros días y bajo esta perspectiva, el autor del libro dice que Eliezer es el remanente que va a salir del judaísmo. ¿Para qué? Para cuidar, proteger, guardar, todo lo que dijimos que Eliezer iba a hacer con Rebeca, pero con sus hermanos, los que están saliendo y que tienen ese deseo de aprender. Porque ¿quién nos puede guiar en algunas cosas en cuanto a guardar los mandamientos mejor que aquellos que pues han guardado esas cosas durante mucho tiempo? Les ponía un ejemplo, las fiestas. Si tú quieres saber, bueno, pues yo estoy en cero, pero ¿cuándo es el 14 de Nisan? Pues a lo mejor voy a ir a una fuente judía, por decirlo así, ¿no? Que ellos son los que han mantenido ese calendario. Entonces, en ciertos aspectos hay que acercarnos a nuestros hermanos judíos. Obviamente entendemos que ellos, dentro del judaísmo, igual hay muchas personas que pues, todo lo que ustedes quieran decir, ¿no? Extremos y todo eso. Pero así como nosotros somos personas que estamos dejando ciertas cosas atrás, ellos también, porque no podemos dejar de hablar de hermanos como el autor de este libro, que salen del judaísmo para... Ahora sí que igual que nosotros tratamos de ascender a la hora, tratar de cumplir los mandamientos, ellos también están tratando de ascender al conocer a su Redentor Yeshua, a reconocer a Yeshua como Mashiach. Entonces, el proceso que nosotros experimentamos, ellos también lo están experimentando. ¿Okay? Entonces, ahí está. Y en realidad la tarea de cuidar al hermano menor es de Judá, de velar por su hermano, ¿verdad? Entonces ellos tienen una tarea y una responsabilidad importante y nosotros también tenemos un papel importante. Y entonces sí, Eliezer cuidando a Rebeca, pues ese viaje va a ser muy interesante, pero ese viaje va a ser el que dé como resultado que lleguen con Isaac. Y hasta ahí lo vamos a dejar porque ya platicamos mucho el día de hoy. Vamos a seguir aprendiendo obviamente más. ¿Quién es Isaac? ¿Qué hizo Isaac? ¿Cómo se preparó Isaac? Vamos a hablar más acerca de Eliezer, pero hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Sí se entendió ya mejor? Al final vamos a seguir repasando lo mismo, no se preocupen. No la hacen conscientes ni queriendo obedecer, ni queriendo cumplir. O sea, Yo creo que no podemos generalizar porque tenemos ejemplos de muchos judíos o movimientos precisamente de los que nosotros tomamos enseñanza que sí han salido del judaísmo y sí están tratando de como estos... yo sé, pero digo, por eso mismo no se puede hablar de todos los cristianos. Como no podemos hablar de todos los cristianos. Por eso estamos hablando de un remanente.
No estamos hablando de todos los que dicen pertenecer al movimiento cristiano, ni todos los que dicen pertenecer al movimiento judío. Estamos hablando de remanentes que salen de ambos movimientos o ambos sistemas, de ambos, y que van a tener un papel muy importante en estos días para poder contribuir a los planes del Eterno y pues a que Yeshua regrese. Con esa idea nos vamos a quedar, pero no podemos generalizar. Vamos a seguir hablando de esto. Sí. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Ya aquí vamos a terminar y vamos a tener una pausa en la clase porque hay que repasar algo acerca de las santas convocaciones. Recuérdense que siempre tenemos un breve recordatorio antes de Pesaj, panes sin levadura, Hamatzot y Bikurim, primicias. Okay, entonces voy a poner de acuerdo con el pastor para ver a partir de qué semana, pero creo que va a ser a partir de la próxima. Entonces tendríamos que ponerle ahí una breve pausa por motivos de las santas convocaciones. Bueno, esto es todo. Gracias a los hermanos que estuvieron acompañándonos. Bye.